Vamos a abrir la Biblia en Tercera de Juan, versículo 1 y 2. Nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios. Por lo menos eso hacemos en nuestra iglesia. Porque si la gente se detiene cuando tocan el himno nacional, ¿qué será por la palabra de Dios? Amén. Dice así: el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Ponga la atención al versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a decir el versículo 2 todo. A la cuenta de 3, van 2, 3 ahora. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dile que está a tu lado: quiero que prosperes. Pueden sentarse. Yo pienso que ese es uno de los versículos más conocidos por la iglesia de hoy y que incluso la gente se lo sabe de memoria. Pero aunque es muy conocido, es muy poco entendido. Porque a él dice: amado, yo deseo que tú tengas salud, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucha gente toma eso para decir que Dios va a prosperar económicamente a todo el mundo. Y existe el evangelio de la prosperidad, que lo único que hacen es sacarle plata a la gente y venderle un evangelio que es mentiroso. Que si tú das 10, Dios te tiene que dar 1000, que si tú das 100 y todo el mundo, y es mentira para sacarle el dinero a la gente. Porque eso no es lo que significa ese versículo. Él dice ahí: deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, si yo quiero ser prosperado en todas las cosas, yo necesito saber qué es el alma y cómo prospera el alma para que sea prosperado en todas las cosas. ¿Se entiende? Dios enseña la Biblia que es un Dios de orden, y el orden de la vida es conocer a Dios y caminar con Él para siempre. De hecho, el propósito principal de la existencia tuya y mía es el conocimiento de Dios. Lo primero que el hombre debiera de conocer, a los niños se debieran alfabetizar con la Biblia para que el hombre pueda conocer a Dios, porque esa es su mayor necesidad. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice de esta forma. Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese esto el que debiera de alabarse, en conocerme y entenderme, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces ahí dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Mas alábese en esto el que se debiera alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere primero? Que yo conozca a Dios. Esa es la mayor necesidad. De eso depende una vida de victoria o una vida en fracaso. De una vida
para ir al cielo o una vida para ir al otro lado. ¿O no? Entonces, hay que conocerlo para caminar con Él. La pregunta es, pastor, ¿y se puede conocer a Dios? Porque Dios vive en el cielo y yo en la tierra. Él es invisible y yo visible. Él es todopoderoso y yo soy muy débil. Él es santo y yo pecaminoso. Dios ha hecho cosas y las sigue haciendo para que el hombre lo pueda conocer. Pero lo voy a dejar ahí porque eso sería otra prédica en otro viaje. El asunto es, ¿se puede conocer a Dios? Los hombres bíblicos, todos, conocieron y caminaron con Dios. Porque no es solo conocerlo, es amarlo y caminar con Él para siempre. Por ejemplo, Adán caminó con Dios, pero en un momento desobedeció y lo sacaron de su presencia. Por ejemplo, habla la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice que entonces Dios creó a Adán y a Eva en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Dice entonces el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Dios hizo toda esa creación, ya creó al hombre. En el versículo 15 dice que entonces tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Dónde lo puso? Eso es aquí abajo en la tierra, el huerto del Edén. Había un lugar especial, estaba toda la tierra. Estaba toda la creación, animales, plantas, peces, aves, todo lo que Dios había creado. Pero dice ahí, después de haberlo creado, no lo creó en el versículo 7 en el Edén, lo creó en algún punto de la tierra. Y en el versículo 15 me dice que Dios lo tomó y lo puso en el huerto del Edén. Edén significa lugar donde no hay necesidades, donde todas las necesidades están cubiertas. Lugar de delicias. En el cielo, Dios tenía un Edén donde estaba Satanás, y a Satanás por irse en contra de Dios lo sacaron de ese Edén. Ahora Adán lo ponen en un Edén aquí abajo en el paraíso, aquí abajo en la tierra. Y cuando lo pone ahí en el versículo 15, Dios le da una advertencia en el versículo 16 y 17. Y le dice, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero de ese árbol que está aquí, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal y de la vida, no comas, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Nosotros vemos entonces, Dios, eso no es una amenaza, lo de Génesis 2:16, es una advertencia de parte de Dios. Pero sabemos que en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, ellos comieron y Dios viene a partir del versículo 8. Y yo quiero que tú veas cómo Dios y Adán hablaban directamente, y vamos a verle un sentido. Ve poniéndome Génesis capítulo 3 versículo 8, lo vamos a leer hasta el 12. Quiero que veas el tú a tú de que hablaba a Dios con Adán y con Eva. De tú a tú. Ya ellos comieron, ahora ellos se están escondiendo. Y dice el versículo 8 entonces, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, oye, que se paseaba en el huerto, como una persona. Ellos oyeron como que Dios se pasaba, como que Dios caminaba. ¿Y qué sonido sería eso? ¿Qué ruido sería eso? Pero es el ruido de una persona que, aunque fuera invisible, no lo podían ver, pero lo podían sentir, percibir, discernir y escuchar claramente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Eso significa que antes de ese día ellos solían tener esa comunicación con Dios directa. Porque si Dios es invisible y ahí no adquirió un cuerpo ni nada de eso, ellos estaban acostumbrados a ese sonido, a ese caminar con Dios para hablar con ellos. De tal modo que cuando lo escucharon este día, después de haber pecado, ellos se escondieron.
Pero ¿por qué se van a esconder si Dios es invisible? Eso me habla de esa relación de persona que Dios tenía. ¿Me está siguiendo? Dice el versículo 9. Entonces, mas Jehová Dios llamó al hombre porque ellos se escondieron. ¿Y a dónde puedes ir tú que te escondes de Dios? Entonces Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le dijo, y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces se ve que él estaba acostumbrado a hablar con Dios en ese huerto, entenderlo, Dios lo entendía. Pero ahora oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Porque hasta ahí él nunca se había dado cuenta de que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque ahí se perdió la inocencia, y de la inocencia se pasó a la conciencia, y con la conciencia y el pecado vino la vergüenza. Ya él estaba consciente. Antes de ahí, él estaba en un mundo perfecto, donde su conciencia era limpia. Y era como dos niños. Tú puedes, dos niños de 4 o 5 años, un niño y una hembra, a jugar desnudo, y ellos no, porque ellos son inocentes. Por eso Génesis 2:24, no lo quites. Génesis 2:24 dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Antes de eso, ahora se avergonzaban porque perdieron la inocencia, pasaron a la conciencia, y con ello vino la vergüenza. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros hemos hecho cosas que nos avergüenzan, pero Jesús vino a limpiarla, a quitarte la vergüenza. ¿Estamos? Entonces, quiero que sigas viendo el diálogo entre Dios y Adán. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre, en vez de decir que sí, perdóname, le echó la culpa a la mujer. La mujer se le echó a Satanás, y el diablo, yo no sé a quién se le va a echar. Entonces, te das cuenta que después de eso, entonces hasta ahí Adán caminaba con Dios. Pero en el versículo 22 al 24 del capítulo 3 algo pasó. En Génesis, recuerda 2:15, Dios lo puso en el huerto, en su presencia, donde Dios tenía su trono, el paraíso, donde no había necesidad. Pero a partir del versículo 22, 23 y 24, escucha lo que dice Génesis 22, 23 y 24. Y dijo Jehová Dios: ya pasaron las 3 consecuencias. La de la serpiente te arrastrará, versículo 14. La de la mujer, versículo 16. Multiplicaré los daños, los dolores en tu preñez, y tu marido se enseñará sobre ti. Y al hombre, 17 al 19. Por cuanto esto hiciste y no obedeciste la voz de Jehová tu Dios, maldito será la tierra, mas no lo maldijo a él. Comerás del fruto de tu vida, y volverás al polvo donde saliste, porque polvo eres y al polvo volverás de donde saliste. ¿De acuerdo? En el versículo 24 Dios termina y cumple lo que le había dicho, la advertencia que si tú comías del árbol que yo te dije, ciertamente morirías. ¿Verdad que sí? Ahora Dios viene en el versículo 22 y dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Quién es que da vida eterna? Cristo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó. Este es el Edén hasta aquí. Ese es el resto de la tierra. Lo sacó de ahí, de su presencia. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó, y eso es lo que es la muerte espiritual. De manera que cuando Adán pecó, él debió morir física y espiritualmente, y Dios tuvo misericordia, permitió que él muriera espiritualmente, que es separado de Dios,
lo dejó vivir físicamente para que Jesús viniera y muriera físicamente para darle vida espiritualmente de nuevo. Ok, entonces Enoc caminó con Dios. No dice la Biblia en Génesis 5:22, caminó Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí o no? Que fue arrebatado. Abraham caminó con Dios, ¿sí o no? Moisés caminó con Dios, ¿sí o no? Noé caminó con Dios, ¿sí o no? Dice Génesis capítulo 6 versículo 9, y caminó. ¿Cómo dice? Quiero que usted participe. Con Dios caminó Noé. Entonces, el asunto no es si se puede caminar con Dios. Aquí el punto principal es que el propósito de la vida y del llamado es conocer y caminar con Dios para siempre. En el llamado, Dios llama a hombres y mujeres que lo conozcan y caminen con Él, para que esos hombres y mujeres entrenen y den a conocer a Dios a la gente que no lo conoce, para enseñar a esa gente a caminar con Dios. Estoy temprano ya sudando, hay como mucha calefacción. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el propósito principal de todo ser humano, ahora nosotros que conocemos a Cristo, no es solo venir a la iglesia. Porque el que viene a la iglesia y cuando sale de aquí deja a Dios en la iglesia, no está caminando con Dios. Y eso es una religión. Esto es una relación de caminar todos los días con Dios. A donde quiera que tú estés. En el trabajo, en la escuela, en tu casa de compra, de vacaciones, en la playa, en el subterráneo, en el avión, en el yate, manejando, en el supermercado, donde quiera. Y que tú honres a ese Dios. Ese es el propósito principal de la vida. Entonces, la vida, la palabra la pone que es como un caminar, un sendero. ¿O acaso no dijo Salomón en Proverbios 4:18? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda es un camino que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que desde el día que tú viniste a Cristo, tú comienzas a caminar con Dios. Dios Padre está en su lugar, el Hijo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está en tu palabra, dentro de ti. Y nos dio un manual de vida para que nosotros sepamos cómo es que Dios quiere que yo viva mi vida a partir de ahí. Y ese manual es la palabra de Dios. Me da el Espíritu Santo para que yo pueda ser atraído a la palabra de Dios, para que yo pueda ser entendido en la palabra de Dios. Y Él va dentro de mí para ayudarme entre su Espíritu y su palabra, ayudarme a caminar con Dios todo el tiempo. Ahora bien, cuando yo voy a caminar con alguien y voy para un viaje, necesito ponerme de acuerdo en varias cosas. Número uno, el lugar de destino. Nosotros estamos caminando en esta tierra con Dios porque esta no es nuestra morada final. Nosotros vamos para un destino que no es aquí abajo en la tierra. Entonces yo necesito seguir caminando con Él para que me lleve a ese destino. ¿Y cuál es el destino? La vida eterna. Entonces me tengo que poner con Él para caminar con Él, porque Él es el que sabe el destino. Número dos, tengo que caminar con esa gente en el mismo camino. Porque si no voy para el mismo camino, me separo de Él y cosas me pueden pasar en el trayecto de la carretera. Yo puedo venir a Bowling Green, yo me imagino por diferentes carreteras. Pero si yo quiero venir con Dios, yo tengo que seguir el mismo camino. Si Él sale de New York para acá, para coger una carretera específica y los dos vayamos.
Y el asunto es que como vamos para un destino final, que es el cielo, tenemos que ir entonces en el mismo camino. El problema es que Jesús no solo sabe el camino, sino que Él es el camino. Porque el único que conoce el camino al cielo es Él. La Biblia dice en Juan 3:13 que el único que conoce el camino al cielo es el que vino del cielo, el Hijo de Dios que bajó del cielo. Juan 3:13. 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, Él es el camino, Él es el destino, y Él es que sabe, porque Él fue el único que vino de allá. Entonces, me tengo que poner, ¿me están siguiendo? De acuerdo, para el destino. Pastor, es que yo no sé para dónde voy. Bueno, pues ya llegaste. Porque si tú no sabes para dónde ir, no salgas de tu casa. Entonces, sabemos que es el destino. Sabemos que debemos andar con Él en el camino. Porque si me zafo de Él, porque en el camino hay muchos caminos y caminitos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Hay atajos, hay cosas, pero yo tengo que ir al lado de Él para yo no salirme del camino. Y número 3, entonces, yo debo de ir a la misma velocidad. No me le puedo adelantar porque yo no sé más para allá. No me puedo atrasar porque lo puedo perder. Me puedo desenfocar. Puedo coger uno de esos caminos. Entonces me tengo que poner entonces de acuerdo con Él. Y en la misma manera que cuando voy en la carretera, yo tengo que hacer ajustes en la velocidad. No me tengo que parar. Cuando debo de reducir la velocidad, cuando aumentarlo. Para yo mantenerme en la misma ruta, en el mismo camino con Él, yo tengo que hacer ajustes en mi vida espiritual constantes. De la misma manera que en la carretera, a veces tú aumentas la velocidad, a veces la disminuye. Con Él caminamos, que cuando Él se para, usted se para, que cuando Él avanza, Él avanza, que cuando Él diga dobla a la derecha. Tengo que estar haciendo ajustes constantemente para yo no salirme del camino, para yo no perderlo a Él, que es el camino, y para yo no perderme mi destino. La clave entonces es confiar en Él y mantenerse en el mismo camino. ¿Sí o no? Pero para mantenerme tengo que poner atención a las advertencias de Dios. La palabra advertencia significa llamar la atención sobre algo para protegerte de algo. Por ejemplo, lo que Él le hizo a Adán, no comas del árbol, fue una. Cuando tú vas en la carretera y la luz te da roja, es una. Cuando vas en el highway y te dicen hombres trabajando, es una. Las advertencias siempre son para advertirnos. Y la Biblia está llena de promesas y de advertencias. De hecho, y yo las advertencias las debo de respetar, las debo de obedecer porque es para mi seguridad. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Habla de cuando Dios le dio a Noé la orden de construir un arca. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿cómo fue qué? Advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Porque cuando alguien te advierte, tu papá, no vaya a tal sitio, tú no lo estás viendo. Pero tu papá, que tiene más sabiduría que tú y más experiencia, él sabe lo que hay ahí.
del muchacho, de la muchacha, del amigo, del pandillero, del lugar. Así es, Dios lo sabe todo. Como Dios sabía lo que venía, Noé no sabía. Por eso dice, cuando Dios advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa. ¿Usted está acá? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé fue advertido. Lo bueno de Noé es que él obedeció. La Biblia dice que todavía Dios le dice que va a caer un diluvio cuando ni siquiera había llovido. Yo me imagino que Noé habrá dicho, ¿y qué es una lluvia? Lluvia, ¿qué es eso? Y Noé tuvo que hacer ajustes, porque pasó 120 años diciéndole a su generación malvada, que vivían drogándose, comiendo, bebiéndose, casando, divorciándose. ¿No es eso que dice la Biblia acerca de sus tiempos? Y él tenía 3 hijos varones. Yo me imagino Noé, su esposa, sus 3 hijos yendo a Home Depot a comprar madera y a comprar tablas y clavos para ir y todos los muchachos jóvenes, hey, vamos para la discoteca, hey, what's up, dude? Hey, mira, y tal cosa, y mira, hay un reggaetón, viene Bad Bunny esta noche, y los hijos locos yendo a comprar la madera y los clavos, pero venían para allá y pasan 5 años, pasan 15, 20 y van y pasan 25 y pasan 30, y Noé quizás con temor y con duda, y si no llueve nada porque yo nunca se ha nublado, y yo me imagino a Noé mirando para el cielo todos los días. Él tenía que hacer ajustes entre lo que Dios le había dicho y lo que él veía. Él no veía nada de lo que Dios le había dicho, pero le creía y lo obedeció. ¿Y qué tal que a los 119 años, y el mensaje de Noé era fácil? 3 palabras: va a llover. Va a llover. El mensaje de nosotros en estos tiempos también tiene 3 palabras: va a volver. Va a volver. Y yo me imagino las veces de duda y confusión en la mente de Noé. Y viendo esa generación, y nada que se nubla, nada que llueve, nada de nada. ¿Cómo se regaba la tierra? La Biblia dice en Génesis 2:5 y versículo 6 que la tierra se regaba por un vapor que salía de abajo de la tierra, y eso era lo que germinaba. Ahora han pasado, ¿y qué tal que a los 119 años? ¿Cuántos años faltaba para que se viniera el diluvio? 1 año. Y que después de haber esperado 119 años, Noé, por no ver nada, hubiera dicho: yo no voy a seguir. Ya no vayan más a Home Depot ni a Lowe's. No me compren una madera más, ni un clavo más. Y se sale de la voluntad de Dios. Hubiera venido el diluvio y él se hubiera ahogado. Hay una enseñanza para nosotros temprana ahí. Esto es hasta el final. La obediencia es hasta el final. ¿Estamos? Entonces, las advertencias de Dios son siempre avisos para protegerme. Si no las tomo en riesgo, si no las tomo en cuenta, estoy en riesgo. Si no las tomo en cuenta, viene la consecuencia. Pero si la tomo en cuenta, nunca voy a estar en riesgo. Porque las advertencias son para protegerme. Eso significa que en este curso de la vida, desde que conocemos a Jesús, debemos ajustar nuestra vida todo el tiempo a la palabra de Dios y a las advertencias de Dios para no estar en riesgo. Y Noé tuvo que mantenerse todo ese tiempo ajustando su vida
su fe. El asunto es dónde yo tengo que hacer los ajustes. ¿Dónde es que yo tengo que hacer los ajustes? Es en mi alma. Y el título es Cuida tu alma. Primera de Tesalónica capítulo 5 versículo 23. Hasta ahora me entendió. Los ajustes que yo tengo que hacer es en mi alma. Y yo te voy a decir, entonces yo necesito saber qué es mi alma y cómo yo ajusto mi alma. Acuérdate, para ser prosperado en mi alma, porque si prospero mi alma, voy a ser prosperado en todas las cosas, como decía el versículo inicial. ¿Estamos? Entonces, quiero que mires esto, lo que dice la Biblia en la constitución del ser humano. Primera de Tesalónica 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es el completo? Y todo vuestro ser. ¿Qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que compone todo mi ser? Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Pero quiero que le pongas atención el orden que Dios lo menciona. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Ok. Así vivía Adán y Eva hasta que pecaron. Con el espíritu primero, porque el espíritu era lo que dominaba, porque ellos estaban en la presencia de Dios. Su alma se sometía a su espíritu y el cuerpo hacía lo que el espíritu y el alma decían. Por eso el hombre andaba en santidad. Cuando ellos desobedecieron, que pecaron, se alteró ese proceso, porque espiritualmente el hombre murió, el alma took over, tomó control, y ahora el hombre iba a andar sin Dios, alejado de Dios, y no espiritualmente, sino que andaba almáticamente, y el cuerpo iba para donde su alma decidía. Entonces el hombre muere espiritualmente, toma control el alma de su espíritu, y ahora él anda con el espíritu de vida solamente, y anda con su cuerpo y su alma de aquí para allá, haciendo decisiones fuera de Dios. ¿Estamos? Pero el hombre está lejos de Dios, está muerto espiritualmente. Y ponme los círculos, por favor. Cuando le dije que se sentaran acá, es por esto. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad que sí? Eso es antes de pecar. Pero ese espíritu es con letra minúscula, es antes. La cruz significa Cristo. Esto es el Espíritu Santo. Antes de venir a Cristo tú eras así, el espíritu de vida, que tus pulmones funcionaban, que el corazón también, que tú estabas vivo físicamente, pero no tenías al Espíritu Santo, no conocías a Dios, no conocías la palabra de Dios, no obedecías a Dios, no te gustaba la casa de Dios, ni el pueblo de Dios, ni las canciones de Dios, y andabas así. Entonces, aquí tienes tu espíritu, que es la parte más interna de tu ser. Luego dentro de ti está tu alma, y luego lo más externo que tú tienes es tu cuerpo. Entonces aquí está el mundo y aquí está Dios. El cuerpo se relaciona directamente con el mundo, porque lo que está pegado a este mundo aquí afuera es tu cuerpo. ¿Sí o no? Dentro de ti está tu espíritu y tu alma, que los dos son invisibles, intangibles, intocables, pero están dentro de ti. Y aunque el alma y el espíritu son invisibles los dos, no es lo mismo. Y andan casi siempre en una fajazón. Ok. Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, antes de venir eso, a ti no te gustaban las cosas de Dios, no te atraían las cosas de Dios, ni la palabra de Dios, ni la casa de Dios, ni nada de eso. Ibas a la iglesia de forma religiosa para cumplir, cumplo y miento, una palabra compuesta de cumplo pero miento. Entonces,
no tenía el Espíritu de Dios, no te gustaban las cosas de Dios, no podía entender las cosas de Dios, porque las cosas espirituales, dice 1 Corintios 2:12, se han de discernir espiritualmente. Entonces yo necesitaba un elemento espiritual para que me gustasen las cosas de Dios que son espirituales, la palabra de Dios que es espiritual, la casa de Dios, el pueblo de Dios, las canciones de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces cuando acepto a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y se activa una parte espiritual. Es mi retorno a Dios. Y ahora yo tengo un elemento de Dios espiritual, que ese es el Espíritu Santo, que ahora se está activado en mí y se ha posado en mi espíritu, que es lo más interno de mi ser. Y ahora Él viene, que es Dios, y ahora soy atraído hacia las cosas de Dios. Puedo entender las cosas de Dios. Me gustan las cosas de Dios, me da fortaleza para las cosas de Dios. Pero yo tengo un alma aquí que antes de venir a Cristo vivía como ella quería, y ella era la que dominaba mi cuerpo, la que dominaba mis decisiones, la que dominaba mis intereses, donde estaban mis emociones y mis sentimientos. Porque en el alma, como dice ahí arriba, está la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Donde tú dices sí o no, donde tú tomas decisiones. Estaba tu mente. ¿Qué es tu mente? La capacidad que Dios te da para tú pensar, recordar, memorizar, crear. Y están las emociones, donde están tus sentimientos buenos y malos. Eso está en tu alma. Esa alma, antes de venir a Cristo, no creía en Dios, no tomaba en cuenta a Dios, no lo conocía. Y ahora tu alma tomaba las decisiones de acuerdo a tus intereses, a tus emociones, a tus sentimientos, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú piensas y razonas. Y por eso el alma, nosotros cuidamos el cuerpo y nos ponemos cosas y nos subimos la otra y muchísimas cosas. ¿Ah? Entonces, escucha, el alma no se comunica directamente con el mundo, necesita un intermediario y es el cuerpo. Porque esto es invisible, esto es intangible, el alma es ciega, es muda, es sorda. Ella se entera de lo del mundo a través del cuerpo. ¿Qué usa? Los sentidos físicos del cuerpo. Los oídos físicos son las ventanas de esa alma. Los ojos físicos, por ahí ella mira. La boca es el micrófono de esa alma. Entonces, pero ella es la que le daba orden al cuerpo. Vámonos para la pachanga. En su mente, en su voluntad. Y el cuerpo iba para la pachanga. ¿Sí o no? Entonces, cuando la Biblia habla entre la carne y el espíritu, la lucha de Gálatas y Efesios, capítulo 5, cuando se refiere carnalmente, no se refiere a tu cuerpo, se refiere a tu alma. ¿Y por qué se refiere al alma? Porque el alma lo que usa es el cuerpo para decidir, para pensar, para razonar, para tomar decisiones. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es sumamente importante. Porque entonces, antes de venir a Cristo, el cuerpo iba para donde tu alma decidía. No tomaba en cuenta a Dios. Entonces, aquí está el mundo, que el cuerpo está más relacionado directamente con él. Se relaciona entonces el alma a través del cuerpo. Pero ahora viene Cristo y el Espíritu Santo se posa no en tu alma, se posa en tu espíritu. Y ahora eso te ala hacia Dios. ¿Y dónde está la lucha? La lucha está. Antes tú no tenías lucha porque tú no tomabas en cuenta a Dios. La lucha viene porque esa alma se acostumbró a tomar las decisiones que ella quería, a decirle al cuerpo que hiciera tal cosa en contra de Dios. Pero ahora hay una parte de Dios que se va en contra de lo que ella hacía y decía antes, porque ahora está la voluntad de Dios y ahora ya no es la voluntad de mi alma, ahora tiene que ser la voluntad de Dios. Ahora no son mis emociones, ni mis intereses, ni mis deseos, ni mis sentimientos, porque los sentimientos de todos nosotros antes de venir a Cristo estaban dañados, heridos, contaminados, complejos, trauma, soledades, depresión y todo ese tipo de cosas. Pero ahora viene uno que tiene la voluntad de Dios, que siempre es santa, es buena y agradable,
que tiene una mente que es la mente de Dios, que es la mente más sana, que tiene emociones, que te ama con amor eterno, y ahora comienza a pedirte cosas de acuerdo al manual de las advertencias, que es la Biblia, pero tú estabas acostumbrado a placer tu alma. Tu alma era, y por eso es la lucha del creyente. Y cuando tú decides obedecer a Dios, que te matas a ti mismo, el alma entonces toma su lugar de segundo y el espíritu comienza a mandar. Y cuando tú le das cabida al espíritu por encima de tu alma, por encima de tu voluntad, pones la voluntad de Dios. Por encima de tus decisiones, pones las de Dios. Por encima de tus emociones, sentimientos, tú pones lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Entonces tu alma se somete al espíritu y tu alma es espiritualizada. Y ahora el alma no le va a decir al cuerpo que haga cosas y que vaya para la pachanga, sino que vaya para el centro cristiano de oración. Cuando yo me flojo en la parte espiritual, mi espíritu decrece y mi alma vuelve a tomar control de nuevo. Y puedo venir a la iglesia, puedo hacer cosas para la iglesia, pero soy un cristiano almático, carnal, no espiritual. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es sumamente importante. Esta es una iglesia que está creciendo y ustedes deben conocer eso. Primero para sus propias vidas. Y luego para la que ustedes enseñen. Porque esto se trata de caminar con Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó espiritualmente? Si él se murió espiritualmente, que es alejado de Dios, ¿qué tomó control de él? Entonces el alma, hazte de cuenta que este es el alma, hazte de cuenta que este es el espíritu y este es el cuerpo. El hombre peca y muere, se aleja de Dios. Pero dice que muere, pero no es que murió, es que se desconectó de Dios. El alma tomó control y ahora ese cuerpo iba para aquí y para allá donde su alma decía y no tomaba en cuenta a Dios. ¿Verdad que sí? Pero a principio no era así. A principio era espíritu, alma y cuerpo. ¿Quiere ver que el alma realmente estaba tomando control del espíritu antes de venir a Cristo? Ponme aquí Hebreos 4:12. Ahora viene, el espíritu está muerto, separado de Dios. El alma es la que está controlando. El hombre anda así y ahora alguien te predica, tú aceptas a Jesucristo, y cuando tú aceptas a Jesucristo, porque te menciona a Jesús, su sacrificio, que esa es la palabra de Dios. Por eso es que Hebreos 4:12 dice, ese hombre está muerto, ahora alguien le predica. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta cortar, partir ¿qué? ¿Y por qué dice el alma? Porque hasta ese momento el hombre andaba muerto espiritualmente y el alma era lo que primaba. Parte el alma y la separa del espíritu, y ahora el Espíritu Santo viene a tu vida y ahora tú cobras vida espiritualmente y ahora tú tienes el espíritu de nuevo, el alma y el cuerpo, y vuelve al orden original como Dios había creado esto. Y esa es la lucha. Pablo decía en Romanos 7 desde el versículo 15, porque no entiendo lo que hago, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y hay leo otra ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer, más lo que quiero hacer no hago. Y después por el versículo 23, 24 está él en ese lío y dice, ay, pobre de mí, como quien dice, yo con esta lucha. Pero en el 25 dice que doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo entonces me ayuda. ¿Estamos hasta ahí? Así que tengo que hacer los ajustes en mi alma. Y en mi alma está mi voluntad para que se someta a la voluntad de Dios. En mi alma está mi mente para que yo razone, no de acuerdo a mí mismo, sino razone de acuerdo a la palabra de Dios.
Y están mis emociones para que yo no tome decisiones por sentimientos, por emociones. Tienes novio, eres casado y antes no te importaba, me gusta fulano, me gusta fulana, pero como tú no tenías a Dios, tus emociones te dominaban, tus sentimientos te dominaban y tú hacías cualquier cosa. Ahí viene la fornicación, ahí viene el adulterio, ahí viene la separación, ahí vienen las drogas, ahí viene el alcohol, ahí viene el cigarrillo, ahí viene el robo, ahí viene muchísima cantidad de cosas, todo lo que es pecado. ¿Por qué? Porque decidíamos por nuestros razonamientos y por nuestras emociones lo que nos gustaba en el momento, sin pensar en las consecuencias. ¿Sí o no? Entonces, el alma entonces es esa parte invisible, interna, intangible, que tú no puedes tocar ni ver. Pero eso es lo que está batallando. Porque el espíritu nunca peca. El espíritu viene de Dios y siempre está conectado con Dios. El cuerpo es un vasallo. Depende de donde el alma le diga, ve para allí, ve para acá, ven aquí. Entonces él va y lo lleva. Porque yo no toco ese púlpito a menos que yo en mi alma y a través de mi voluntad y mis pensamientos yo decida tocarlo. Entonces eso lo toca. Entonces ella es la que manda. Entonces nosotros cuidamos tanto el cuerpo y descuidamos de lo más importante, que es el alma. Y vamos al gimnasio y está bueno, y dieta y cosas para el cuerpo y ponemos aquello, pero lo que tienes que cuidar no es lo de afuera, sino lo de adentro, es tu alma. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, todo el mundo tiene su vida externa y su vida interna. Su vida externa, el yo externo, es mi tamaño, mi color de piel, el color de mis cabellos, de mis ojos, dónde vivo, qué hago, cómo me llamo. Pero está la parte interna, que es lo que yo pienso, lo que yo decido, mis emociones, lo que yo creo. El problema es que como mi parte interna no está accesible a nadie, la mayoría de la gente no cuida su parte interna, no cuida su alma. Cuidamos el cuerpo. No comas esto, no comas lo otro, ponte tal cosa, quítate la otra, añádete allí, corta por aquí. Porque eso es lo que se ve. Entonces es muy fácil, como mi alma está dentro de mí y nadie la puede ver, es muy fácil descuidarme de mi alma. Y esa es la parte interior junto con el espíritu. A lo que Pablo dice, ponme en Efesios capítulo 3, versículo 16. Pablo viene y se desprende del versículo 14, 15 por allá, pero el 16, Pablo dice que yo estoy orando a Dios para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre por lo que Él quiere que yo me fortalezca. No en mi cuerpo, en el gimnasio, aunque se puede hacer y no es pecado. Es en mi hombre interior, por el Espíritu de Él que está. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu de Dios en mi vida? Cuando yo oro, cuando paso tiempo delante de Dios, cuando leo la palabra, cuando sirvo en la iglesia, cuando obedezco a Él. Eso se fortalece porque yo estoy sometiendo a mi alma. Estoy decidiendo por las cosas del Espíritu y ahora me voy fortaleciendo porque estoy teniendo cuidado de mi ser interior, que es mi alma, que es lo único que me puede ayudar a mantenerme firme y fuerte para no volver a caer en las mismas cosas. ¿Hace sentido? La gente piensa que si gana mucho dinero, y es bueno, si es bien habido, que si tengo muchas cosas materiales,
fama, éxito, aplauso, poder, influencia, yo puedo mejorar mi mundo interior. La gente piensa que eso va a dar paz, seguridad, gozo, y no necesariamente. Lo que la gente no sabe es que el afán para esas cosas, el mucho trabajo, la fama, los éxitos, las relaciones sin fundamento que a veces tenemos en la vida, confunden y debilitan mi vida interior. Porque si me ocupo solo de eso, va a debilitar mi parte interior. ¿Estamos? Y voy a terminar haciendo las cosas que antes hacía. Y dice la Biblia que después de conocer es peor, porque la voy a hacer peor que antes. Y Dios me mandó a explicarte esto para que tú entiendas estas bases. Pastor, pero ¿y por qué? Porque Dios cuida mucho de ti y te ama. Pastor, ¿y por qué Dios se ocupa tanto de mí o de ti? Porque tú eres lo máximo de la creación. Date cuenta que en Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas adelante y lo último que creó fue al hombre. El Salmo 8, versículos 6 al 8 dice así. ¿Están conmigo todavía? Dice así: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. No, ponme desde el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 6. Ponle atención ahora. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. ¿Cuáles las obras de tu mano? Todo lo creado. ¿Ah? Y todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces tú eres lo máximo de la creación. Por eso Dios se encarga tanto de ti. Por eso se ocupa de ti. Tiene cuidado de ti. Pero lo que vale de ti no es tu casa, ni el carro, ni el dinero, ni los millones. Eso no es lo que a Dios le importa de ti. Lo que Dios sí cuida de ti es lo que más vale de ti, que es lo que está dentro de ti, que es tu alma. Eso que es invisible, eso que nadie lo cuida, eso que no se puede ver. Y nosotros estamos en una guerra espiritual y el premio de esa guerra espiritual es tu alma. El alma que pecare, esa. Ezequiel 18:4. Entonces eso es lo que está en juego. No es tu cuerpo. Y tú no eres simplemente un cuerpo que tiene un alma. Tú eres un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma. Porque el espíritu es la parte más importante tuya. Y tú tienes un alma creada por Dios para caminar con Dios, con necesidad de Dios. Lo que quiero decirte es que tú no fuiste creado para vivir independientemente de Dios. El único que es autoexistente, que existe en sí mismo y que no necesita a nadie, es Dios. Entonces, lo que te da vida física es el espíritu, el hálito de vida. Los círculos, por favor. Lo que te da vida física, acuérdate, antes de ser cristiano, es esto. Entonces Jehová sopló aliento de vida, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahí abriste los ojos físicamente. Entonces lo que te da vida es la palabra espíritu, física. Lo que te da vida espiritual es el Espíritu Santo. Y aún somos creyentes y tenemos vida física, vida espiritual, pero a veces estamos como medio ñi espiritualmente. Y tú buscas de Dios y viene un toque de Dios a tu vida y tú adquieres fuerza, vigor y energía y como que estás vivo de nuevo.
que lo que necesita no es una vacaciones, no es un viaje, no es irte a la playa ni más dinero. Lo que necesita es un toque del Espíritu que no se logra ni se obtiene en otra forma que no sea en medio de las cosas espirituales: la oración, el ayuno, la adoración, el cántico, la palabra. Tu cuerpo tiene conciencia del mundo. El espíritu tiene conciencia de Dios, porque ahí es que viene a morar tu espíritu. Y tu alma tiene conciencia de ti mismo, del yo, de lo que tú quieres. Entonces, lo más importante es el espíritu. Y si tú quieres que algo funcione bien, tú tienes que conocerlo, entenderlo y cuidarlo. Y eso se refiere, sea un perro, sea un carro, sea un teléfono. Porque si tú tienes un iPhone y tú no conoces sus partes, y tú vienes a tratar de marcar en los números como era antes con la bolita esa, y si tú no lo cuidas, no te va a funcionar y se va a echar a perder. ¿O no? Porque si tú no lo conoces, si tú no entiendes sus partes, se va a echar a perder. Porque las cosas se dañan por uso, mal uso, desuso y abuso. Así mismo es el ser humano. Tú tienes que conocer cuáles son las partes. Tienes que conocerla, tienes que entenderla y tienes que cuidarla. La salvación es un regalo de Dios, pero hay un diablo que quiere quitártelo. Hay un diablo que quiere arrebatártelo. Y tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que cuidar lo que Dios te ha concedido, lo que Dios te ha dado. Tanto que te ha perdonado, tanto amor, tanta gracia. ¿Habrá alguien que Dios le haya hecho algo aquí? Entonces tú tienes que conocer bien tus partes internas, pero todo comienza conociendo a Dios para que las cosas funcionen bien. Si tu alma entonces es sana o saludable, ninguna circunstancia externa te destruye. Te puede afectar, la gente te traiciona, la gente que tú confías, la gente que tú quieres, que está supuesto a protegerte, te confía, te duele, te pueden traicionar y te duele. Pero si tú haces las cosas bien, no te destruye. Pero si tu alma no es saludable, entonces no hay ninguna circunstancia externa que te pueda proteger, porque tarde o temprano te va a llegar. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? Que cuando el hombre pecó, Adán y Eva, el hombre lo sacaron de la presencia de Dios. ¿Recuerda? Lo mandaron para el mundo. Entonces el hombre murió espiritualmente, pero el alma no murió. El alma se arrastró y se enfermó. Y por eso tantas enfermedades mentales, depresiones, tristezas, bipolares, esquizofrenia, ataque de pánico, fobias, insomnio, culpa, temores. Delirio de persecución. ¿Sí o no? Ojalá el alma hubiera muerto como el espíritu. Morí espiritualmente, pero mi alma se enfermó. Ahora cuando yo vengo a Cristo, yo nazco espiritualmente, pero mi alma no se sana de una. Comienza un proceso de restauración, de sanidad, de liberación y de santificación. En la medida en que yo, en mi alma, decido obedecer a Dios, ella se va santificando, se va sanando, liberando y restaurando. ¿Estamos? Entonces, ya yo sé lo que es el alma.
Entonces, ¿qué es el alma? Es una parte invisible. Diga conmigo, es una parte invisible que está dentro de mí, donde está mi voluntad, mi mente y mis emociones. Esa es mi alma. Entonces, la segunda pregunta era, ¿cómo prospera mi alma? Cuando en mi voluntad yo decido someterme a la voluntad de Dios, ya sea porque me lo haya dicho el Espíritu o en una prédica o la palabra de Dios, ya mi alma está mejorando. Cuando yo no me dejo llevar por emociones y sentimientos míos, que cuando tengo el deseo, el sentimiento, el interés de algo, pero voy y le pregunto a Dios, y Dios me contesta por la palabra, por su Espíritu en la prédica, el líder que me aconseja. Entonces, cuando yo lo obedezco, aunque me duelen mis emociones y mis sentimientos, Dios se encarga de mantenerlos, porque Él ve que yo lo estoy obedeciendo a Él. Por el contrario, cuando decides por tus emociones y Dios te dice que no y tú insistes, vienen las consecuencias y vas a sufrir. ¿O por qué tú crees que es tan fuerte lo que Él dice, lo del yugo desigual? Porque te quiere evitar una vida de tristeza y de aflicción. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Entonces, hablando de la voluntad de Dios, anoten, hay 4 tipos de voluntades. Está la voluntad general de Dios, la cual nadie la conoce toda de una, porque no la podríamos entender. Dios la va revelando poco a poco en tu vida. Te va revelando su voluntad. Está la voluntad moral de Dios, que está en la palabra de Dios. Tú quieres ser el hombre más moralista de la tierra, obedece siempre la palabra de Dios y será el más moralista. Está la voluntad específica de Dios, que Dios me ha dado 5 recursos para ello: la oración, la palabra, el Espíritu Santo, las circunstancias de la vida y el consejo de mis líderes y de los ancianos, para conocer la voluntad específica de Dios. Y existe la voluntad permisiva, que no es ninguna voluntad de Dios. Pastor, ¿y cuál es esa? Cuando Dios, tú le dices, yo quiero a esta muchacha, y Dios te dice no. Y yo quiero a este muchacho, y te dice no. Y pasa un mes y no. Y Dios dice no. Y dice no. Y pasan años y no. Y pasan años y Dios no. Y no. Y no. Y no. Con lo mismo y no. Llega un momento que Dios te deja. Como a Balaam. No te he dicho que yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. ¿Cuántas veces te dije que no? Es más, ahora ve. Y ahí vino. Balaam no se murió de un infarto de casualidad. Porque tú te imaginas que un burro te hable. Que un burro oiga más la palabra de Dios que un cristiano. Eso no puede ser. ¿Estamos acá? Pastor, ¿por qué, si la voluntad es tan importante, por qué la vida cristiana es tan difícil? ¿Y por qué que le llama a Dios, si es tan importante a la voluntad, de esa forma? Porque el alma por sí sola no puede obedecer a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Escucha. Porque esa alma está enferma, está herida, está caída. Y cuando el hombre pecó, se arrastró su espíritu, se arrastró su alma, su mente, sus emociones, su cuerpo. Todo se arrastró. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ellos quieren, pero no pueden. ¿Sí o no?
De manera que si tú tratas de cambiar un hábito malo por uno bueno, confiado en tu propia fuerza, vas a fracasar. Tú necesitas del Espíritu de Dios para que te ayude a dejar aquellas ataduras, para que te ayude a incorporar las cosas de Dios. Pero por ti solo no lo va a hacer, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La vida psíquica, la mente, los pensamientos, nadie lo puede detener. Te vienen pensamientos todos los días. Y a todos nosotros nos vienen pensamientos malos todos los días. Y el que diga que no, eso es otro pecado. Una vez pregunté en la iglesia: ¿hay alguien aquí que nunca ha mentido? Y una levantó la mano. Y yo le dije: esa es otra mentira. La mente, los pensamientos tienen que ser cambiados. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Escucha. No os conforméis a este siglo, a esta generación, a este mundo, sino por medio de vuestro, para que comprobéis. Pero ¿a dónde se tiene que renovar? Aquí. Efesios 4:23 lo dice diferente: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces tengo que cambiar mi voluntad, tengo que cambiar mis emociones, tengo que cambiar mi mente, y eso solo puedo hacerlo por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, porque por mí solo yo no puedo. Tú solo no puedes. De hecho, aún tenemos al Espíritu de Dios. Necesitamos una congregación donde nutrirnos espiritualmente de la oración, de la palabra, de la adoración y de la comunión los unos con los otros. Y les voy a decir una cosa: dele gracias a Dios que usted esté en este lugar. ¿Sabe por qué le digo? Porque aquí están comenzando, y aquí se predica y se vive una vida de santidad en sus líderes, en su familia. Todavía aquí esto está sano, porque el evangelio está muy corrompido ahí afuera, con tanta enseñanza. Y ustedes nos ven en las redes. Hoy en día, pastores sacándole los demonios a la mujer del otro, besándola y succionándole los labios, y todo el mundo, gloria a Dios. Otros predicando en falda, hombres predicando en falda y con tacones de mujeres. Otro que Jesús era rico y que por tal cosa. Y le puedo decir barbaridades. Agradezcan y valoren esto, porque cada vez más la Biblia dice que esto se va a corromper más, que van a venir lobos. Dele gracias a Dios. Ahora, para ayudar al Espíritu Santo, hay altares donde te ponen hasta humo. Dios no necesita ayuda. Cuando el Espíritu va a actuar por sí solo, Él actúa por sí solo y no necesita humo, ni luces, ni efectos de bocina, ni de cosas, ni embelecos, de nada de eso. Valoren lo que tienen. Entonces, un alma dañada, enferma, está desconectada de Dios, y siempre la causa de esa separación es el pecado. Y Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final? Pero también no solamente se refiere a la pérdida del alma, se refiere a un alma dañada, enferma. El alma dañada, enferma, en ruinas, no se conforma con nada. Siempre necesita algo más.
¿Por qué? Porque está dañada, está enferma, está herida. Le echan la culpa al otro, hasta el médico muchas veces. No, y es tu alma que tiene que sanar, es tu alma que se tiene que limpiar, es tu alma que tiene una herida ahí de tu infancia, de tu adolescencia, yo no sé de cuándo, de cosas, insatisfacciones, y yo la tapo con muchísimas cosas. ¿Le estoy hablando a la gente correcta? ¿Por qué? Porque ha estado desconectada de Dios. Y a Dios nada lo puede sustituir. Nada. Ni dinero, ni fama, ni éxito, ni que salgas en la televisión, nada. Entonces mi alma es un centro donde me conecta con Dios, y perder mi alma significa, aparte de separación de Dios, que ya yo no tengo un centro saludable que organice mi vida de acuerdo a Dios. ¿Y sabes cuál es el problema del ser humano? Que vivimos en el planeta de las almas perdidas, enfermas, dañadas, heridas, inconformes, vacías. Porque esa alma dañada no muere ni se destruye. Se descompone, se enferma, se malea. Y mientras más nos concentramos en nosotros mismos, más nos alejamos de Dios, más se daña esa alma y menos solución. Porque la solución es una, y es Cristo y el paquete que viene con Él. La psicología, la psiquiatría son las ciencias que tratan el alma. Sin embargo, la psicología se centra en el yo sin Dios y sin la palabra de Dios. Dejaron afuera a Dios en sus estudios, se desconectaron de Él. Sin embargo, la misma psicología, la misma psiquiatría reconoce que esta generación sufre 3 veces más de depresión y de problemas mentales que las generaciones pasadas. Con más tecnología, con más ciencia, con más pastillas, con más medicamentos, con más inyecciones. Y hoy, cuando tú veías un niño deprimido antes, y hoy hay niños deprimidos, adolescentes deprimidos. ¿O no los tienen ustedes, sus amiguitos, en sus escuelas? A los jóvenes. Hello. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que la humanidad se ha ido en pos de la ciencia, lo cual es bueno, no es malo. El asunto es cuando yo trato de solamente poner atención a la ciencia y dejo afuera a Dios. Y han cambiado, dicen ellos, la fe, la familia, a Dios, su palabra, por la ciencia. A Él lo han dejado fuera. Todo lo que nos preocupa es el yo, es el ahora. Es nuestra vida alrededor del yo. Y por eso la gente dice, no quiero que me hable de religión, de iglesia, ni nada, porque yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. ¿Sí o no? Pero nos damos cuenta que nada mejora. ¿Por qué no mejora? Porque el mundo, y a ti, a mí, no lo hicimos nosotros. Al mundo lo hizo Dios y tiene sus reglas. Y a ti te hizo Dios y a ti te creó Dios. Y es con reglas, a la manera. No que yo creo en Dios a mi manera. El problema es que no es a tu manera, porque tú no fuiste, tú no eres el dueño del mundo. El salmo que ella leyó al principio lo dice todo, el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque Él la creó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. Entonces el dueño de todo eso es Él. Él fue el que lo creó. Nos está dando la gracia, la oportunidad, el favor, con amor, de que lo podamos entender para vivir una vida sana, libre, recuperada con Él en este mundo y en la vida venidera. Mientras más nos centramos en Dios, en nosotros, más nos alejamos de Él. Y mientras más nos alejamos de Él, más se daña y se enferma nuestra alma. No ve que nadie
que todos los pecados saltan de uno a otro. Eso es progresivo. ¿Sí o no? Porque le voy dando cabida al enemigo. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el título? Cuida tu alma. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo arreglo el problema de mi alma? La única forma es poniendo atención al manual de vida que es la Biblia, obedeciéndolo, sometiéndome a él, haciendo los ajustes diarios que yo tengo que hacer en mi vida para que esa alma prospere. Y ella prospera cuando intencionalmente, constantemente, diariamente yo decido ajustar mis pensamientos, mis emociones, mis intereses, mis decisiones a la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, ponme los círculos aquí, por favor. Ahora, mi alma se somete a Dios. El Espíritu de Dios es que comanda mi vida. Y ahora yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ahora yo no voy a decidir por mis pensamientos y razonamientos, sino por lo que Dios dice. Y ahora mi alma está espiritualizada. Y si mi alma está espiritualizada y está haciendo la voluntad de Dios, mi cuerpo también va a hacer la voluntad de Dios. Y ahí es que está tu problema y el mío. Cuida tu alma. ¿Qué está en tu alma? Tu voluntad, donde tú decides. Tu mente, donde tú piensas, razonas, recuerdas, imaginas, creas. Y están tus emociones, donde tú sientes, donde te nacen sentimientos. Entonces yo tengo que conocer las partes que me constituyen a mí. Y yo tengo que cuidar mi hombre interior, que es mi alma. Por lo contrario, cuando yo desobedezco, entonces mi espíritu se contricta. Efesios 4:30, la última cita, para dejarlos ir ya. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Contristar es entristecer. ¿Qué sucede? Que ya yo estoy en Cristo, yo estoy obedeciendo a Dios, mi alma está sometida a Dios, mi cuerpo no está pecando, estoy siendo dirigido, mi vida, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, y estoy bien. Entonces, cuando yo peco, el Espíritu dentro de mí se contricta, que se entristece. Se entristece. De ahí viene una alarma que me da el Espíritu de Dios, que me redarguye. ¿Qué es redarguir? Es reprender. Es un mal sentir que te da cuando tú mientes, cuando haces algo, que tú sientes un ardor ahí, que inmediatamente tú dices: ay Señor, perdóname, y te arrepientes. El ardor se va. No es la culpa, porque el Espíritu no culpa a nadie. Es una alarma de Dios dejándote decir: no sigas por ese camino, haz un alto, retrocede y vuelve a mí. Porque el Espíritu Santo no culpa a nadie. El único que te culpa es Satanás. Te ofrece el pecado, te ofrece una cara de la moneda, te ofrece el placer momentáneo, pero nunca te enseña las consecuencias, la vergüenza que vas a pasar, la caída, la tristeza de Dios, las consecuencias, la vergüenza pública, las cosas de cómo te vas a sentir. Nunca te muestra la otra cara. Y luego que tú lo haces, te manda un demonio para que te acuse, te culpabilice, a ver si te quitas la vida, como a Judas. Pero el Espíritu no viene para culparte. Él te redarguye, que es una alarma de Dios para recordarte: yo estoy aquí, no me estás tomando en cuenta. Pero si yo insisto en pecar y pecar, entonces se apaga la llama y vuelvo
de nuevo a estar como si fuera muerto espiritualmente, aunque venga a la iglesia, aunque predique, toque o cante, aunque sea ujiera, aunque sea lo que sea. Porque acuérdense, la religión es lo que se encarga de aparentar de acuerdo a lo que yo haga. Esto es una relación y depende de que yo camine con Él para el mismo destino, en el mismo camino y a la misma velocidad, para no atrasarme, para no adelantarme y para no desviarme. Y ahí tengo la victoria. Y hay paz y gozo en medio de la adversidad, porque ese hombre interior está fortalecido, porque está confiado en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Bendiciones.